Buenos días, amados hermanos. Vamos a tener dos lecturas hoy en nuestra Biblia. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículos 46 al 48 y Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10. Lucas 1, 46 al 48 dice: en el nombre del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y dice Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El tema que traemos hoy es bajo la mirada misericordiosa de Dios. Bajo la mirada misericordiosa de Dios. Quiero contar una reseña sobre Kevin Carter y una fotografía que él sacó sobre la niña y el buitre. En el año 1993, The New York Times, la revista The New York Times, publicó una foto del fotógrafo sudafricano Kevin Carter, que el año siguiente, es decir, en 1994, daría a Kevin Carter el premio Pulitzer. La fotografía fue tomada en Sudán. En ella aparecía una pequeña niña muy débil. Esta niña era de raza negra. Ella se va desplomando hacia el suelo, a muy pocos metros de distancia, con una frialdad impasible. Un buitre está a la espera de que la niña muera. La niña, casi ya vencida en tierra, está dando la espalda al buitre. El fotógrafo ve al buitre de frente. La fotografía impacta tanto porque quien la ve quisiera espantar al buitre y abrazar a la niña. Sin embargo, el 27 de julio de 1994, a los pocos meses de haber ganado el premio Pulitzer, Kevin Carter se suicida. Se dice que no aguantó
el sufrimiento por las críticas que todo el mundo le hizo. Unos decían, ¿por qué en vez de haber tomado la fotografía, por qué no ahuyentó al buitre y protegió a la niña? A lo que Kevin Carter respondía, es que yo no iba a eso. Mi labor no era cuidar a la niña. Había un lugar ahí, un hospital donde podían ayudar a la niña. Mi labor era fotografiar, y fue lo que hizo Kevin Carter. Imagínense ustedes que Dios fuera como Kevin Carter, que Dios sea aquel que mira indiferente nuestra realidad, un Dios que mira pero que no se involucra. Pero lo cierto es que Dios no es así. Dios es aquel que mira nuestro sufrimiento y se conmueve en misericordia. Su mirada está sobre nosotros y nos salva de los peligros. Y nosotros estamos bajo la mirada misericordiosa de Dios. Imagínense ustedes que Dios fuera así como Kevin Carter. Por eso de ahí viene prácticamente este tema, bajo la mirada misericordiosa de Dios. Dios nos ha visto a ti y a mí. Dios nos ha visto y Dios ve no como la mirada del hombre, porque la mirada del hombre es diferente a la mirada de Dios. Kevin Carter miró una ganancia en la escena de la niña y el buitre. Es decir, cuando él ve al buitre ahí a la expectativa de la niña, y la niña desplomándose prácticamente en el suelo, Kevin Carter, como fotógrafo que era, él vio una ganancia prácticamente en la desgracia. Vio una ganancia en la situación que estaba pasando esta niña. E inmediatamente él se acomoda, según dicen por ahí que Kevin Carter esperaba, según el testimonio del mismo Kevin Carter, que esperaba que el buitre abriera las alas. Pero el buitre nunca abrió las alas, y lo que hizo Kevin Carter es tomar la fotografía con el buitre con las alas cerradas, pero la expectativa de que la niña muriera. Y inmediatamente Kevin Carter, una vez estando ya con la exposición, envía esa fotografía a la revista The New York Times. Y él gana el premio Pulitzer por esa fotografía. Y lo cierto es que en el año 1993, la revista, en la portada principal de la revista, estaba plasmada esa fotografía. Y vemos precisamente en Kevin Carter un hombre que mira para sacar una ganancia. Y lo cierto es que hoy estamos viviendo una realidad similar a la que vivió Kevin Carter. Hoy, en este momento de pandemia, vemos por todos lados a muchas personas queriendo sacar ganancias de la situación. Y vemos, por ejemplo, el precio de los cubrebocas subió de precio, todos los utensilios que se necesitan para contrarrestar o para atender el asunto de los enfermos por la pandemia del coronavirus han subido de precio. Los medicamentos que se utilizan para ello han subido de precio. Y por ahí, en aspectos económicos, de una perspectiva de la economía, ante la demanda, sube los precios. Mayor demanda, mayor los precios, por supuesto. Sube, incrementa. El asunto de la oferta y la demanda, ¿no? Hay un juego ahí de la oferta y la demanda. Y esta es la situación que se está viviendo. Lo cierto es que los tanques de oxígeno hoy en la actualidad se han escaseado por tanto que están usando, pero también es cierto de que hay quejas precisamente de no recuerdo si es de la Canaco o la Profeco,
que hay quejas de que aquellos que están utilizando o que se les presta un tanque de oxígeno por parte de las instituciones de salud, se les presta a los pacientes, se lo utilizan y sanan, no lo regresan y después ahí lo andan vendiendo, y lo cierto es que mucha gente ha comprado tanques de oxígeno carísimos, 17,000, 20,000 pesos, e incluso un amigo de un servidor habla de que tuvieron que comprar un tanque a 45,000 pesos por las premuras de la situación. Y es la situación que se está viviendo hoy. La gente está sacando provecho ante esta situación. Y lo cierto es que el ser humano así actúa. El ser humano siempre saca provecho de la situación. Mira en dónde puede sacar una ganancia. Aunque es una ganancia ante el sufrimiento de los demás. Es así la realidad. Imagínense que Dios mirara así de esa manera. Pero lo cierto es que nosotros nos regocijamos en la mirada de Dios. Nosotros nos regocijamos porque Dios mira de otra manera. Dios no mira como aquel que quiere sacar provecho, porque realmente ¿qué le daríamos nosotros a Dios en cual Él pueda sacar provecho de nuestra situación? Realmente nada podemos darle a Dios en el cual Él pueda sacar provecho. Dios no necesita de nada. Solamente Él mira con la misericordia, en su misericordia, nos mira y nos levanta. Tiene misericordia de nosotros. Esa es la mirada de Dios. Lucas capítulo 1 habla en este pasaje que leímos del canto de María, del Magnificat, que puede usarse como un canto navideño, porque habla prácticamente de la misericordia de Dios en relación a la mirada que tuvo Dios para con María, por la grandeza de ser la madre del Mesías. Y ella se regocijaba prácticamente de lo que Dios había hecho, pero dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, dice María. Entonces, Dios mira la humillación, Dios mira nuestra humillación. Cuando María dice, ha mirado la bajeza de su sierva, está utilizando la palabra tapeinosin, en el sentido de que se siente tan humillada, en el sentido de que no es digna de que Dios la haya mirado. Y realmente tú y yo no somos dignos de que Dios nos mire, porque realmente ningún ser humano es digno de que Dios le mire. Sin embargo, cuando Dios mira, siempre mira con misericordia. Dios mira para hacer misericordia. Dios mira la humillación del hombre, pero también tenemos que puntualizar aquí que la humillación vista por el hombre es una humillación una mirada indiferente. La humillación vista por el hombre la hace con una mirada indiferente. Es decir, cuando el hombre mira la humillación de otro, la bajeza del otro, la desgracia del otro, el hombre siempre se muestra indiferente. Lo vemos a diario en la calle, cuando vemos a aquellos que están pidiendo prácticamente. Lo vemos también en otros relatos, en los relatos mismos de la Biblia, por ejemplo en la parábola del buen samaritano, por ejemplo, cuando el sacerdote y el levita pasan por un lado del herido, le rodean y se van. Lo miran, rodean y se van. Y ya lo último habla prácticamente del samaritano, que lo ve y fue movido a misericordia, porque el samaritano prácticamente representa a nuestro Señor Jesucristo en esa parábola del buen samaritano. Pero la mirada del hombre prácticamente siempre es indiferente, y el hombre mira simple y sencillamente de lejos. No se involucra ante la situación del otro. Así somos los seres humanos, y Dios no es así. Dios es diferente a los seres humanos. La humillación vista por Dios lo podemos ver prácticamente aquí en Éxodo, cuando dice: dijo luego Jehová,
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es decir, Dios veía la situación de Israel en Egipto. Sabemos de que Israel estuvo esclavizado 400 años en Egipto, y que los egipcios los oprimían y que mataban generaciones, porque lo vemos por parte de Faraón cuando mató a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Cuando nacían los niños encomendaron a las parteras a que mataran a todos los niños. Las parteras no hicieron caso a Faraón y protegían prácticamente a los niños. Pero cuando Faraón se dio cuenta de ello, va y mata a los niños. Ya a Moisés lo esconden por 3 meses. Cuando ya no pudieron esconderlo, lo envían al río en una canasta, y la hija de Faraón lo toma como su hijo y lo cría como un egipcio. Pero aquí el punto es de que tenían 400 años prácticamente esclavizados, y cuando Moisés tiene que salir huyendo de Egipto para Madián, allá al Sinaí, Moisés sube al Sinaí y ve prácticamente una zarza ardiendo, y se le aparece Dios. Y Dios le dice: he visto la aflicción de mi pueblo, ve y libera a mi pueblo. Porque Dios ve la opresión prácticamente del pueblo con una mirada de misericordia. Es como Dios mira. Cuando Dios mira prácticamente la humillación de aquel que sufre, de aquel que está padeciendo, Dios ve y se mueve a misericordia. Es así Dios. Y no es la excepción con Israel, no es la excepción, por ejemplo, en el Nuevo Testamento también, cuando Jesús va caminando en Naín, y que va una viuda prácticamente rumbo al cementerio, porque llevan a enterrar, prácticamente a sepultar a su hijo, su único hijo de la viuda. Y dice la Biblia que cuando Jesús ve a la viuda padecer por su hijo muerto, fue movido a misericordia, y va y toca al hijo, y el hijo resucita por misericordia que tiene para con la viuda. Pero también vemos prácticamente en la parábola del hijo pródigo, cuando el padre ve al hijo que viene harapiento corriendo, se levanta el padre y va hacia él y lo abraza. Dice la Biblia que fue movido a misericordia y corrió y lo abrazó. Porque cuando Dios ve, prácticamente siempre se mueve a misericordia cuando ve la aflicción de aquel que sufre. Y ese es Dios. Por esa razón tenemos que entender tú y yo que la mirada de Dios cambia nuestra situación. La mirada de Dios es totalmente ajena a la mirada del hombre. Cuando decimos que es ajena a la mirada de Dios, es totalmente diferente a la mirada del hombre. Dios siempre mira con misericordia, y Dios nos invita prácticamente a cobijarnos en su mirada de misericordia. Dios ve nuestra situación y se mueve a misericordia. La mirada de Dios cambia la situación. Dios vio la situación del ser humano que no podía salvarse a sí mismo, y envía a su Hijo. Dios envía a su Hijo porque ve que el hombre no puede salvarse a sí mismo, y Él envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es la realidad. Dios es así, lleno de misericordia para contigo y para conmigo. Dios es lleno de misericordia para con el ser humano. Por lo tanto, Dios nunca nos abandona, siempre estamos bajo su mirada.
Y una de las cosas que tenemos que entender es de que Dios no ve como Kevin Carter, Dios no ve como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. Dios ve siempre con una mirada misericordiosa. Dios ve y se compadece, así como el padre se compadece de su hijo cuando va harapiento a pedirle que lo haga como uno de sus jornaleros, simplemente lo recibe como su hijo y le hace fiesta. Ese es Dios. Pero también cuando Dios ve la mirada, cuando ve con su mirada llena de misericordia, nos ve y nosotros prácticamente nos damos cuenta de su mirada, o prácticamente nuestra vida cambia por su mirada. Cantamos como María y podemos decir: engrandece mi alma al Señor y se regocija en Dios, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la bajeza, ha mirado nuestra humillación, ha mirado nuestra flaqueza, ha mirado prácticamente nuestra debilidad y nos ha fortalecido y nos ha levantado, porque Él mira con una mirada misericordiosa. Ese es Dios. Y tenemos que entenderlo tú y yo, que a pesar prácticamente de la situación que estamos viviendo en este momento, Dios es lleno de misericordia, y a pesar de todo ello, Él nunca nos va a abandonar y siempre nos va a ver con esa misericordia. Por lo tanto, mis hermanos, estemos confiados simple y sencillamente en que Dios es misericordioso y cobijémonos en Él día con día, porque Él no escatimó ni de su propio Hijo para salvarnos. Y esa mirada de misericordia es sobre nosotros día con día, y que a pesar de la situación, Él cumple su promesa. Él le dijo: ve a mi pueblo Israel. Ve a mi pueblo Israel, dice, porque me he acordado prácticamente de la promesa. Es decir, cuando Dios le dice a Moisés: yo soy Jehová, y le dice así: yo soy Jehová, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, dice. Es decir, Dios se acuerda prácticamente de la promesa que hizo el pueblo, porque Dios prácticamente le había dicho a Abraham que su descendencia iba a estar esclavizado 400 años en Egipto, pero que él se iba a acordar prácticamente de ese pueblo y lo iba a llevar a la tierra prometida. Y Dios prácticamente se acordó de la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob, y liberó al pueblo. Fue a liberar al pueblo y lo llevó a la tierra prometida. Pero también aquí cuando María dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, dice. Pero también dice, a lo último dice, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Es decir, Dios se acuerda prácticamente de su promesa y mira con misericordia. Y les quiero decir que Dios ha prometido a ti y a mí vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice así la palabra. Hemos creído en Jesucristo, hemos creído en Él, hemos creído que somos salvos por su gracia, por su misericordia, y que Él nunca se olvida prácticamente de la promesa que ha hecho, y que nosotros estamos seguros bajo su promesa, y que su mirada, la mirada de Dios, es misericordiosa, y que Él siempre está viendo a su pueblo con misericordia, y que Él nunca se va a olvidar de su promesa, a pesar de la situación, a pesar de lo que nos pueda pasar a ti y a mí en medio de este mundo de adversidad que estamos viviendo, esta situación adversa, a pesar de la mirada de ganancia de todo hombre, a pesar de toda la situación, a pesar de que estemos prácticamente desplomados económicamente, a pesar de que estemos encerrados sin saber qué va a pasar con nosotros, estemos confiados de que Dios siempre cumple su promesa, porque su mirada es misericordiosa, y nosotros, tú y yo, estamos bajo la mirada misericordiosa de Dios, y que Dios nunca se va a olvidar. Se acuerda
de que Él nos ha redimido y nunca nos va a abandonar. Estamos bajo su mirada, pero también se acuerda de que somos polvo, de que somos débiles y que siempre necesitamos de su mirada misericordiosa. Somos débiles y Él nos fortalece. Somos efímeros y Él prácticamente nos da la eternidad con su mirada. Esa mirada misericordiosa que tuvo para con nosotros y de esa manera salvarnos para que tú y yo tengamos vida eterna. Es realmente así. Por lo tanto, estemos confiados de que Dios nunca nos va a abandonar y que estamos bajo la mirada misericordiosa de Él. Entonces, mis hermanos, confiemos en que en medio de esta situación, Dios no mira como Kevin Carter. Dios no mira como esos hombres que están buscando ganancias deshonestas en estos momentos. Dios no mira con indiferencia. Dios mira con misericordia y tiene misericordia de ti y de mí, que a pesar de la situación que está viviendo muchas familias, conocidos, incluso familiares padeciendo por esta situación, a pesar de todo ello, Dios es lleno de misericordia y nunca nos va a abandonar. Por lo tanto, confiemos en Dios, estemos bajo su mirada, hoy y siempre. Oremos. Te alabamos Dios, y te bendecimos, y te agradecemos, oh Padre Santo, porque nos miras con misericordia. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, oh Dios, a estar seguros delante de ti, oh Padre Santo, porque tú eres un Dios que miras con misericordia. Y nosotros, Señor, estamos confiando, Señor, en tu promesa. Estamos confiando, Señor, de que estamos bajo tu mirada y que tú no nos vas a abandonar, Señor, en medio de la situación. Ayúdanos, Señor, a comprender que nada nos va a poder separar de tu amor, de tu misericordia. Antes bien, Señor, caminaremos en ti, Señor, confiados siempre. Si estamos pasando por momentos difíciles, Señor, ayúdanos a comprender que estamos bajo tu mirada, esa mirada misericordiosa. Si estamos pasando por momentos adversos, ayúdanos a comprender, Señor, que estamos bajo tu mirada. Si la situación, Señor, se agrava, ayúdanos a comprender que estamos bajo tu mirada. Señor, si la economía decae, Señor, ayúdanos a comprender que estamos bajo tu mirada. Tu mirada es misericordiosa. Bendice, Señor, a tu pueblo hoy y siempre. Glorifícate en medio de la adversidad. Glorifícate, Señor, en medio del mundo. El mundo, Señor, el cual tú creaste, por el cual tú moriste, oh Padre Santo. Señor, mira el mundo y ten misericordia. Porque el mundo, Señor, necesita de ti. Necesita, Señor, de tu mirada. Necesita, Señor, de tu misericordia. Necesita, Señor, de tu amor. Bendice al mundo decaído, al mundo, Señor, que está en jaque, el mundo que es visto, Señor, por muchos como un lugar de ganancia, pero tú, Señor, lo ves como un lugar para la misericordia. Ten misericordia, Señor, te lo pedimos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios, la gracia de su Hijo Jesucristo y el amor y la paz de su Santo Espíritu siempre estén en su mirada, siempre los alcance para gloria y honra de Él y para bendición de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.